Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. El día de hoy vamos a abordar un tema bien bonito que estamos también trabajando mucho actualmente por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial ante la pandemia, que es la educación. Cómo se está transformando la educación ante la pandemia. Sí, yo creo que ahorita en esta idea de tener un canal que platiquemos sobre los temas de contexto, cuando pensamos de este canal, lo pensamos en temas psicológicos generales y que la idea era vincularlo a la utilidad, al contexto, a lo significativo. Y en este momento de la pandemia, pues arribamos a quitar paradigmas, visiones que teníamos sobre la enseñanza, sobre la conducta, sobre el pensamiento, y estamos abriendo un nuevo paradigma en donde la enseñanza hoy se contextualiza a una situación emergente como en la pandemia. Sí, creo que estábamos muy acostumbrados, o hasta cuando evocábamos el tema de la escuela, era este espacio de ir a la escuela, el salón, las bancas, ¿no? Y que en general la vivencia ante la pandemia nos llevó a un acto de transformación y de ver otras posibilidades. Y creo que en la enseñanza eso también se aperturó, el poder ver otras alternativas para poder tener acceso a la educación. Mira cómo ahorita que vamos avanzando en esta asociación de ideas, hablamos de la enseñanza y tú lo asocias con la escuela. La enseñanza tiene como una alternativa a la escuela, pero no es exclusiva de la escuela. Por eso ahorita la enseñanza ante la pandemia es sin escuela como institución, pero la enseñanza sigue. Como la enseñanza sigue en casa, estamos viendo que la escuela, que esta institución, esta alternativa institucionalizada que durante el siglo XIX y XX se generó como el espacio del saber, hoy hablando de paradigmas, hoy esto se derrumba. Ya la escuela, que venía siendo criticada en los años 70, hoy vemos que ya no es el espacio, ya no es el lugar único del saber y de la enseñanza. Ahora la casa se va a convertir en un nuevo espacio del saber. Y las diferentes formas de poder acceder a él. O sea, creo que antes justo en esta parte como de la vinculación que se podía hacer en cuanto al espacio para la enseñanza, ahora ante la transformación nos lleva a poderlo posicionar en diferentes espacios y que puede resultar también bastante benéfico para las personas, porque antes se pensaba, o se tenía mucho miedo al inicio de la pandemia de cómo van a aprender y si no aprenden, ¿no? Esas eran muchas de las preguntas que me decían los papás de algunos pacientes, eran no va a aprender en casa, o era como ese miedo el que tenían, sin darse cuenta de que habrá niños a los que de hecho les funciona más, ¿no? Podrían tener mayor enriquecimiento en grupos pequeños, en el 1-a-1. Habrá niños a los que sí, la dinámica del salón de clases grande les favorece mucho, pero no a todos. Y esto también apertura el que puedan ir viendo estas otras alternativas. Recientemente la mamá de un paciente me decía que había tenido su hijo muchos problemas de aprendizaje, está en la adolescencia. Todo el tiempo problemas de aprendizaje, de estarlo ahí acarreando y acarreando. Y ahorita con la educación hacia distancia en casa, todo lo está haciendo muy bien, está muy comprometido, muy emocionado con la escuela. Entonces que esto es lo que le funciona, ¿no? Así es lo que a él le va funcionando. Es decir, no nos habíamos dado cuenta de que esto era como la metodología que le podría venir mejor. Sí, justamente, te repito, en los años 70 se hace una gran crítica a la escuela porque esto que estás mencionando sobre la escuela como lugar de mediatización, de control, de poder, de autoridad, de sometimiento, pues hubo
usos y abusos de la parte escolar, que hoy con esta movilidad, este cambio ante la pandemia, se están generando nuevos esquemas. Esto que acabas de decir sobre este comentario de la mamá de tu paciente, en donde se fortalecen ciertos valores, donde la cuestión de la atención, del estrés por ir a la escuela, los horarios, del uniforme, la rigidez institucional, ya no se tiene, por lo menos en esta cotidianidad que ya llegaba el domingo y habría que ver lo de los uniformes, la cuestión de la mochila, la tarea, este estrés exagerado que metió la escuela, hoy se relaja y hace que algunos niños tengan la posibilidad de mayor comunicación, de fortalecer valores, de desestresarse, de vincularse, de acompañarse, en donde estamos viendo que este cuestionamiento de que la enseñanza sin escuela iba a entrar en crisis, pues no, fue un imaginario en donde las evidencias y los testimonios muestran que sí se puede, y que en muchos casos, que sí se puede tener un espacio de enseñanza, y que en muchos casos se tienen mejores resultados. Sí, creo que es parte de la magia del ser humano, que es muy adaptable, ¿no? La adaptabilidad que tenemos. Enfrentamos una situación de crisis y nos adaptamos a lo que ahora tenemos, ¿no? Esta posibilidad de decir, no nada más en los niños, a lo mejor ahorita lo situamos más como en esas edades escolares, pero nosotros como adultos también nos adaptamos a aprender algo diferente ante la pandemia, ¿no? A lo mejor lo que hablábamos en algún capítulo de ahora de dar sesiones también a distancia, sí, ¿no? Cosa que a lo mejor antes no lo hacíamos, y entonces también es un proceso de aprendizaje para nosotros, el poder ir aprendiendo. Muchas personas, por ejemplo, se metieron a estudiar idiomas a distancia, algún diplomado, algún curso, que a lo mejor antes no tenían posibilidad de poderlo hacer por la distancia, por que lo querían hacer en otro país, y entonces ahora como todo se aperturó a nivel mundial, a que pudiera ser a distancia, muchos tuvieron accesos a cursos que antes no podrían haber tenido y que ahora pueden ir accediendo. Creo que algo que sí puede llegar a ser complejo es justo esto que mencionabas, como de que a veces se puede relajar un poco, ¿no? De tanta tensión que a lo mejor tenían en el día a día. También resulta como el relajamiento así de decir, ay, qué rico, ya no tengo que estar corriendo. Pero hay otros que lo están viviendo totalmente al revés, mucho más estresante, por ejemplo, del lado de los papás, ¿no? De decir, tengo que estar en mi junta a las 8 de la mañana, pero atender que mi hijo se conecte a las 9, pero la maestra me pide que esté presente durante la clase, entonces yo tengo llamada y tengo que preparar la comida, estamos todos en casa, los espacios. También está resultando un punto de tensión a nivel familiar. Sí. Y que creo que algo importante es pausar, o sea, no dejarnos ir como con toda esta ola de estrés, de preocupación, sino pausar y hacer un alto y decir, a ver, ¿qué está funcionando? ¿Qué tengo que adecuar? Poder comunicar, ¿no? A lo mejor comunicar a los jefes de decir, tengo 3 hijos y tengo que atender a que los 3 entren a la escuela, entonces a lo mejor a las 8 de la mañana no me pongas junta, ponmela a las 10. O sea, la parte de la comunicación, y que los profesores también estén enterados de la dinámica familiar, porque muchas veces esto pues no se conocía, ¿no? Sí, así como lo estás planteando, es un fenómeno, es una situación compleja, en donde hay ventajas y desventajas. La ventaja es que se abre una alternativa educativa, que se fortalecen valores, que hay mayor convivencia, que hay mayor contacto y apegos en la parte psíquica, en la parte emocional. Las desventajas pues son los conflictos laborales, por ejemplo,
en donde la escolástica favoreció dejar al niño en la escuela, irse a trabajar y entonces delegar en la escuela la responsabilidad del cuidado, que hoy pues ya no se tiene. Los padres tienen la responsabilidad de estar atentos a la enseñanza de los niños en con la televisión, con el internet, con la computadora, o las clases virtuales de la manera que se den, o las modalidades de enseñanza, pero ya no se tiene ese receptáculo donde se delegaba la responsabilidad de ir a dejar al niño por 4 horas, por 6 horas o por 12 horas. Sí. O por 12 horas. Yo tengo un paciente que lo iban a dejar a las 7 de la mañana y iban por él a las 6 de la tarde. 11 horas, en donde las escuelas implementaron actividades extracurriculares. Ya era muy común saber de actividades extracurriculares, desde el taller de tareas, lo que iba a hacer la familia, ya lo hacía en la escuela. Actividades extraescolares como teatro, como pintura, como música, como deportes, bla, 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 bla. Las comidas, escuelas donde se les daba de comer, o sea, todo lo que era la función de la familia ya lo estaba cubriendo la escuela y se estaba yendo de un extremo a otro. Ahorita se están replanteando muchas actividades y muchos significados y muchos valores. En todo este replanteamiento, en donde la escolástica, bueno, ya de la escuela ya no es hoy, en este momento, el lugar donde se delega, donde se resuelve, donde se dan mucho de las soluciones cotidianas de la familia, no solamente del alumno, de la familia. Sí, sí. Y es súper importante esto que mencionas del lado del delegar, porque creo que esa era parte de la problemática también a nivel psíquica de lo que estaban pasando entre muchos niños y adolescentes, el que resultaba desconocido para los papás todo lo que estaba pasando. Y ahora los papás lo pueden observar, ¿no? La mamá de otro paciente me decía, ya identifico lo que las mises tanto me dijeron, ¿no? Ay, esto que tanto me decían es que le cuesta trabajo y esto le cuesta trabajo. Pues yo la verdad es que no lo veía hasta ahora ya me doy cuenta. Y entonces ya lo están viendo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, para qué es más apto. Y entonces creo que eso justo, en lugar de delegar, se hace cargo la familia de todo esto que estaba. Ajá, exacto. Antes estaba hacia afuera, la escuela tiene que educar en todos los sentidos, en los valores, en lo emocional, en lo cognitivo. En las disciplinas. Todo. El maestro se le delegaba la cuestión de la disciplina, por eso se cayó en el exceso de que el maestro tenía la autoridad de golpear al alumno. No solamente de regañarlo, de corregirlo, de golpearlo. Se cayó en esos extremos. Bueno, hasta los papás le pedían ayuda a los maestros, de decir, maestro, por favor, dígale que coma, ¿no? Sí, claro. Por favor, que coma. Sí. Bueno, y es hasta la fecha, yo lo he escuchado así en las escuelas de, por favor, dile que coma. Cuando eso es algo de los papás, eso es parte de la disciplina de los papás. Y que tú como psicóloga educativa seguramente lo vives en esta parte de, ya no es el maestro, ahora es el terapeuta. Por favor, dile que, por favor, ya en esta parte, en esta inercia de delegar, ya no es el maestro, ahora es el terapeuta. Yo quisiera recuperar un tema que hablaste hace un momento de la educación a distancia. Durante mucho tiempo, cuando la escuela ya se vio que tenía ciertos agujeros, ciertos huecos que no estaba cubriendo, y cuando surgieron nuevas necesidades, aparece el sistema a distancia. El sistema de educación a distancia, el sistema de enseñanza a distancia, todas estas formas de alternativas de educación en donde se hacía a través de, cuando surge el internet, a través de correos, en fin,
Pero también algo con lo que la gente está confundiendo aquí en México, así como en algún momento adoptamos el bullying, que es el acoso escolar, ahora estamos adoptando el término homeschooling como un término importado, que así lo tomamos de afuera y lo estamos confundiendo en lo que es ahorita, en la situación de educación a distancia. No es homeschooling. No en todos los casos. No en todos los casos, tienes razón con el matiz, porque el homeschooling lo trabajan mucho los europeos en el sistema, en las legislaciones educativas de algunos países como Finlandia, Suecia. Suecia tiene mucha importancia el homeschooling porque algunos padres se inconformaron por estos abusos de la escuela y entonces dijeron, nosotros nos hacemos responsables. En países, Finlandia, Suiza, Austria, Alemania, España de alguna manera lo está haciendo. Hay testimonios de evidencias, de investigaciones en donde la familia dijo, no, ya no queremos, hay abusos de la escuela y hay ineficiencias, y ellos regresan y se les autoriza que les dan una guía de estudio que tienen que aprobar, que los padres tienen que preparar para que los alumnos aprueben y que se les certifique, se les reconozca. Y ya no es la escuela, sino es la familia. Y creo que en esta parte de buscar alternativa a la educación a distancia, que dada la situación laboral, muchos trabajadores, muchos empleados ya no podían ir a las universidades, a las preparatorias, y entonces ahí, sobre todo ahí, en la enseñanza media superior y superior, es donde estuvo la educación a distancia, y hoy baja. Sí. Hoy baja como una modalidad a preescolar, justo así, a preescolar, ya la educación a distancia. Sí. Y sí, justo ese término del homeschooling, que muchas veces lo mal ocupamos, ¿no? Pensando en que es, pues porque estoy en mi casa, estoy estudiando, cuando no, es otra metodología. Exacto. Es una metodología distinta. Mucho lo que están llevando a cabo es esa educación a distancia, donde la escuela es la que hace como toda la planeación, la escuela es la que hace la clase, la prepara, y es por medio de la computadora o de la televisión o en radios en algunos casos, ¿no? El homeschool, la familia se hace cargo, ¿no? Es quien hace la planeación y al final del ciclo hacen un examen de certificación, de pasar como esos grados. Muchos también ahora en México lo están intentando. Ya hay varios también casos en los que están intentando y están haciendo como echando mano, por así decirlo, de maestras que son particulares. Entonces va una maestra particular, pero no es el que sea dentro de una institución. Va la maestra particular, prepara como la materia, y entonces ahorita, por ejemplo, por la situación están haciendo hasta grupos reducidos. Sí. Nos juntamos 3 niños, porque ese es otro tema, ¿no? El tema de la socialización. Sí. Como eso es otro impacto. La escuela era un espacio para poder socializar, sí. Era el espacio para poder estar con nuestro grupo de pares, y que ahorita eso no lo tenemos. Y entonces eso es lo que están ahorita intentando, como ver de qué forma se logra adecuar, a lo mejor con estos grupos reducidos de tres personas tomando la clase en casa, y entonces ahí hay algo de interacción. Entonces creo que es justo esto, como una transformación, y que si bien todavía no sabemos los efectos que va a tener a largo plazo, como todo esto, que hay muchas hipótesis del retraso de la educación, otros dicen no, va a haber un incremento, o sea, hay muchísimas hipótesis al respecto y no tenemos certeza de eso. Tenemos que ir viendo cómo va poco a poco esta situación, pero que creo que algo fundamental es sabernos con alternativas. Ya trayendo, ¿cómo ves, Tania? Ya trayendo el tema de la situación de la enseñanza ante la pandemia, hay temas que inciden mucho con la cuestión psicológica y ya de manera específica psicoanalítica. Con esto que acabas de decir de
de los apegos, por ejemplo, los apegos y los vínculos, porque los apegos en estas relaciones que se van dando de la socialización, que no solamente es interpersonal, sino ya afectiva, ya emocional, construido con esa parte de la catexia, estos apegos se irrumpen y entonces comienza una alteración emocional enorme, o los vínculos que se comienzan a construir, es decir, los sentimientos profundos, profundos de amistad con los amigos, con los profesores, estos vínculos que se construyeron y que de repente ya comienzan a ser afectados, y ya no se trata de únicamente de la enseñanza, ya estamos en el área también de lo emocional, sí. Y que pues en adolescentes y en niños está la alteración, el problema y el trastorno, la alteración emocional, los problemas emocionales y los trastornos que pueden llevar a la parte de angustias y de ansiedades. Sí, y ahorita que te escuchaba justo me venía a la mente esta parte como de la función también de la escuela, o por ejemplo del espacio psicoterapéutico, como podría ser el consultorio, del espacio transicional del que hablará Winnicott. Sí, ¿no? Y entonces, justo. Que eso también parece ser que algo se trastocar, hay algo ahí que se va a movilizar, porque era ese espacio transicional, donde también había esta catexia emocional al espacio, ¿no? Entonces también es algo importante que habrá que ver cómo se ajusta, ¿no? Un paciente, por ejemplo, me decía, estábamos en sesión en videollamada y me decía, no sabes cuánto extraño tu consultorio. Sí. Me decía, entrar y esperar a que me abrieras me daba mucha emoción. Claro. Entonces eso justo también es una pérdida hasta del espacio. Claro. Y si vamos a la parte de la ansiedad, que en otro momento lo veremos de manera específica, pero aprovechando esto, el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales desde la visión norteamericana habla de la ansiedad por separación. Ansiedad, la parte del mutismo selectivo en niños, que se va como silencios, que ya no tienen esta parte interactiva, que es una respuesta psíquica. Creo que en esa medida la complejidad no solamente es ver la enseñanza educativa ante la pandemia, sino todas las alteraciones, entendiendo la alteración como una irrupción de algo la alteración es una irrupción que surge por un fenómeno externo, luego los problemas que ya de mayor duración y el trastorno que es crónico. Y hasta dónde se va construyendo esta dificultad. Yo creo que habría que estar expectantes ahorita en este proceso, en este tránsito, a ver profesionalmente hacia dónde direcciona esto. Sí, lo que decimos, no sabemos todavía los efectos que va a tener, pero podemos ir acompañando ese proceso, que esto que podría resultar así catastrófico, a lo mejor hasta a nivel emocional, mitigar lo más posible, acompañando en el proceso a cada uno de los involucrados, ¿no? Yo, que atiendo parejas y adultos, un tema recurrente que me han traído los adultos, los padres de familia, es qué hacer con los hijos de adolescentes, porque se están aislando mucho. Los hijos de adolescentes que están en secundaria y en preparatoria se están metiendo a horas en su habitación y no quieren salir porque están en clase, porque tienen tarea. Pero entonces hay un aislamiento enorme, en donde ya no hay convivencia para la comida, en donde ya no hay convivencia para los quehaceres, en donde ya se acabó la cuestión de la comunicación.
pasan del iPad o de la computadora al celular y ya la comunicación interpersonal se está limitando. Es un reclamo y una angustia y una preocupación muy fuerte de los papás. ¿Cómo le hago para jalar al hijo? ¿Cómo hacerle para jalar al hijo a la convivencia? Porque ya se están destacando mucho en la cuestión del aislamiento. Un aislamiento que primero se volvió forzoso, casi obligado, hacia una condición ya de vida, de carácter, y que se llevan muchos riesgos ahí. Sí, y que eso resulta en la paradoja de la adolescencia. Justo lo que más quieren y necesitan es lo que menos actúan, lo menos dicen, más rehuyen de eso. Y creo que ahorita muchos pacientes adolescentes, por ejemplo, la demanda es en querer ser observados por los papás. Sí. Que los papás los vean, que los papás los escuchen. Y a lo mejor esa es la paradoja, esto es lo que deseo, pero me escondo en mi habitación, me recluyo en mi habitación, me aíslo ahí, cuando es realmente lo que están deseando. Entonces habrá que ir escuchando esos mensajes, descifrando esos códigos que el adolescente nos intenta decir, para poder ir ahí dándole realmente respuesta a la necesidad que sí está pasando, ¿no? Una paciente me decía que no la estaba pasando bien ahorita en la escuela a distancia porque se ponía muy nerviosa de que ahora la estaban obligando a participar. O sea, en el salón de clases era pues que levantara la mano, ¿no? Pero ahorita ya te toca participar, fulanita, ¿no? Entonces ella cuando se va a conectar está muy nerviosa y que siente ganas de vomitar y todo. Dice, mi mamá no se ha dado cuenta que llevo 3 semanas así, que tengo ganas de vomitar todo el día y no lo ha visto. Sí, las secuelas. Ajá, y entonces es justo el hacerlo, que lo vea, y por eso a lo mejor hasta hace estos movimientos como de me aíslo más, menos está presente. Entonces creo que son focos de atención que si tú vas ubicando ahora está más tiempo en la habitación, hay un mensaje, ahí hay algo que te intenta decir. Sí. Entonces hay que ir dando como respuesta a esos llamados que no lo van a hacer siempre de manera verbal. Y que ya estamos metidos en la clínica sobre este fenómeno que se inicia con la cuestión de la enseñanza ante la pandemia, y ya instalados en el área de la clínica, pues todas estas manifestaciones y síntomas. Es muy importante diferenciar lo que tú dices, como se pone nerviosa, a estar angustiada, a estar ansiosa. Entonces, ¿cuáles son las fronteras de algo momentáneo, como me van a preguntar, ante una sensación como la angustia, ante un trastorno como la ansiedad? Sí. Entonces, sí creo que ahorita habría que, puestos ya en este constructo clínico, ir viendo cómo se va en esa observación, la parte de la diferenciación, para hacer estos diagnósticos diferenciales, en donde está toda esta parte de ponerse nervioso como una cuestión de respuesta inmediata hacia una sensación de angustia, hacia un trastorno de ansiedad. Y ahorita que siguiendo tu comentario, también diferenciarlo de cómo lo vive el preescolar, cómo lo vive el niño de primaria, el de secundaria, el de preparatoria, porque ahorita que escuché que comentaste sobre los adolescentes, el adolescente tiene 2 características, la rebeldía y el desafío. ¿Y cuántas reuniones contra COVID se están haciendo? Entonces se pasan 3-4 meses de aislamiento forzoso y quieren la reunión y se van a la reunión. Las fiestas COVID, las fiestas hoy denominadas COVID, que son un verdadero desafío. O sea, el adolescente va a buscar vivir estas 2 características, rebeldía y desafío, que son propias, normales de la adolescencia, que si no la tiene porque está en la pared y está con el aparato,
va a salir, se le abre la puerta y va a salir a la fiesta COVID con o sin autorización, o sin conocimiento de los padres, con todos los riesgos, que no es una especulación ni una satanización, es un fenómeno social que se está dando y que implica toda la cuestión psíquica. O el chico universitario que se da cuenta, yo conozco un caso muy cercano de alguien de 24 años que dice, me la paso todo el día en el videojuego y me estoy dando cuenta que, porque tiene terapia, dice, me estoy dando cuenta que no es lo que quiero. Entonces se sale a buscar alternativas de trabajo, en donde la escuela dice, la escuela ya no me está dando, la universidad ya no me está dando lo que me daba, el nivel de exigencia, no está la familia, entonces busco, en el mejor de los casos, en una conducta sana, consciente, pasada trabajada analíticamente, se busca una alternativa laboral, en el mejor de los casos. Sí. Ya con este plus, con este trabajo terapéutico, pero quienes no lo tienen, hacia la fiesta COVID, a vivirse la autodestrucción, el alcohol, el cigarro, la droga, pues el incremento. Ya no va a ser el medicamento, el del Ribotril, el diazepam, ahora va a ser el chocho, la pasta. Esos son los riesgos. Sí. Mira, creo que este tema nos aperturó muchos otros, sí, ¿no? Sí, aperturó, justo ahorita que lo vamos hablando, como que va abriendo y va abriendo más canales, que también vale la pena que los que nos ven nos digan que les gustaría a lo mejor que abordáramos más a fondo de todo esto que ahorita dijimos, a lo mejor ir rescatando algunos temas de estos que fueron surgiendo para más adelante poderlos desarrollar. Y que en este objetivo del canal, no perder que la propuesta es platicar, tocar temas psicológicos, pero que, como lo vimos desde el inicio, que la psicología tiene el área educativa, tiene el área organizacional, tiene el área social, tiene el área clínica, y que finalmente en esta pretendida, en esta intención, es como vamos tocando temas de contexto, que es también otra de las propuestas del canal, hacer útil la cuestión psicológica. Y creo que esto que sale en la asociación libre, que así como desde la espontaneidad lo vamos construyendo, pues empezamos con el tema de la enseñanza ante el COVID, pero finalmente en esto complejo es ir tratando lo social, lo evolutivo, lo clínico, que tenga convergencia y que no sean parcelarios. La insistencia desde el primer programa es rompamos con conductas, con conocimientos, con ideas, con sentimientos parcelarios, hagamos híbridos, hagamos colectivos, hagamos confusiones. Que al final de cuentas nosotros no somos así, escindidos, ¿no? Pues somos parte integral, sí. O sea, es esta parte en general, y que eso es lo que estamos trabajando en el canal, lo integral del ser humano. Y también además de esta integración e integralidad, también no hay dogmas. Todo lo vamos construyendo a partir del contexto y son puntos de vista, son análisis, comentarios que hacemos a través de nuestra visión profesional y cotidiana, testimonial desde la clínica, pero que finalmente está la otra parte, la gente que nos escucha y que también pregunte, comente, aporte hacia la cuestión de estos temas. Por eso es importante que se suscriban, que digan, que participen, que pregunten. Esta es una alternativa. Yo siempre he pensado ahorita, como vimos la cuestión, la escuela no es la panacea. La terapia no es la panacea, el análisis no es la panacea. No es lo que cura todos los males, pero son alternativas. La escuela es una alternativa, la terapia es una alternativa, el análisis es una alternativa. Y no quedarnos con cuestiones doctrinarias que así y solo así. Yo con eso me quedaría entonces para el capítulo del día de hoy. Vivirnos con alternativas. Vale. No pensar que es solo una vía para poder acceder a algo.
Vale. pensar en que tenemos alternativas en general para llegar a nuestro objetivo. Pues vale, esa que sea nuestra conclusión conjunta. Súper. Vale. Pues muchas gracias a todos por este canal, por acompañarnos en este capítulo. Recuerden suscribirse, activar ahí la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos un nuevo episodio.